Bienvenidos a Cultura de Vida. Hoy tenemos con nosotros a Mónica Álvarez, que es psicóloga, terapeuta de pareja y de familia, y trabaja un tema que en la sociedad no es que sea muy conocido, es bastante tabú, por cierto, porque es un tema bastante incómodo y doloroso, como es el duelo gestacional. Hoy hemos querido traer a Cultura de Vida este tema, y a quién mejor que Mónica Álvarez, que es una experta que lleva trabajando varios años este tema, ayudando a muchas mujeres que pierden a sus hijos o bien en el embarazo o bien inmediatamente después del parto. Mónica, bueno, lleva trabajando en este tema desde el 2005, o sea que ya son años. Es coautora de 2 libros, La cuna vacía y Las voces olvidadas, y ha autopublicado el libro de ¿A dónde van nuestros hijos cuando se nos van tan pronto? Libros de absoluta recomendada lectura para las personas que les interese este tema. También Mónica dirige la escuela de Steel Birding, en el que ofrece formación en duelo gestacional y perinatal, perdón, para profesionales relacionados con la maternidad, que se quieran especializar o que quieran profundizar pues en este tema que no es muy conocido. Mónica, bienvenida a Cultura de Vida. Hola, buenos días. Pues lo primero, muchas gracias, Isabel, por invitarme y por darme la posibilidad de expresarme y de ampliar este tema pues, a personas que a lo mejor pues, no han llegado a él todavía y que pudieran estar necesitadas de recibir esta información. Pues bueno, muchas gracias a ti. Mónica, deciros que hay una parte de la presentación que ella me mandó, bueno, y además que ya nos conocemos de otras veces, pero hay una parte que me gusta mucho, sobre todo como lo cuenta Mónica, y es que es madre de 6 hijos, aunque 3 de ellos se fueron tempranamente a la luz. Me parece una manera preciosa de describirlo y os lo quiero compartir para que veáis que Mónica sabe perfectamente de qué va el tema del duelo, porque lo ha vivido en carne propia, no una vez ni 2, sino 3 veces. Entonces, ella, como experta en este tema. Pues precisamente desde esas experiencias, fueron 3 experiencias completamente diferentes. Bueno, yo tenía que hablar de la gestión emocional en el duelo. Y entonces creo que esas 3 experiencias pueden servir de ejemplo de la importancia de esta gestión emocional, ¿no? De la importancia y de la plasticidad que podemos tener los seres humanos, porque a veces pues, una pérdida sucede en un momento vital en el que no estás preparada emocionalmente para hacer frente a ese duelo, o tu vida está en un momento en el que no te puedes permitir, pues yo qué sé, porque hay un familiar enfermo, porque tienes otras cosas, no te puedes permitir. No importa, la vida te va a poner oportunidades más adelante para que tú puedas gestionar eso que en su momento no hiciste, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ay, ¿por qué me pasa a mí esto ahora? Bueno, no es necesario tomárselo como un castigo, sino como algo, pues bueno, que si no has hecho antes, pues lo tienes que hacer ahora, ¿no? Es como, yo suelo hablar mucho del ir a hacer pis, ¿no? O sea, si ahora no puedo ir a hacer pis porque tengo que hacer no sé qué, pues la necesidad de mi cuerpo va a estar ahí, iré después. No tengo por qué sentirme culpable porque no he ido antes. O nadie tiene por qué echarme en cara, ay, es que no has ido antes. No, pues no podía ir, pues he ido después, ¿no? O sea, tu cuerpo, tu vida, de alguna manera te va a llevar por el camino correcto para hacer las cosas cuando se puedan hacer y cuando tu mente, tu corazón y tu cuerpo estén preparadas para hacerlas. Entonces, mi primera pérdida, bueno, nosotros llevábamos buscando embarazo y llevábamos casi un año buscando embarazo. Ya estábamos desesperados porque, bueno, luego sabes, ¿no? que las cosas pueden tardar, pero pues conoces gente, ay, fulanita se ha quedado a la primera, pues menganita a la segunda, pues zutanita a la tercera, ¿no? Y tú ya llevas un año y cada mes, pues cuando viene la regla es pues como una frustración, una desilusión, como una pérdida, ¿no? Y yo pues tenía que ir al ginecólogo a hacerme una prueba y
tenían que hacerme una ecografía vaginal. Y me tocaba en ese momento en el que todavía no te toca la regla, entonces puede ser que estés embarazada o puede ser que no, pero tampoco en aquel momento luego ya sacaron test de embarazo más efectivos, pero en aquel momento todavía no lo eran, ¿no? Tenías que esperar a tener el retraso. Y entonces alguien que sabía sobre el tema me dijo que no había problema en hacer una ecografía vaginal en ese sentido. Y bueno, pues fui a la prueba. Y pues no sé, me debió de tocar una ginecóloga bastante concienzuda, entonces ya iba metiendo el aparato para aquí y para allá, se le veía por la cara que ponía de que algo pasaba. Bueno, en principio yo tenía miomas, se supone que iba a mirar los miomas, pero algo pasaba que volvía y volvía para aquí y para allá, y con el chisme estuvimos bastante rato y bueno, pues con ese don de gentes y esa capacidad que tienen muchos ciertos facultativos, pues en ningún momento me explicó nada ni me dijo nada. El caso es que yo salí de allí, bueno, había tenido como un sangrado que yo había pensado, iba, se me ha adelantado la regla, pero al día siguiente paró, cosa extraña en mí porque mis reglas pues eran de 4 o 5 días, que podría sonar como a sangrado de implantación, después lo sabes, en ese momento no lo sabía. Y salí de la ecografía como con dolor de tripa, así en el bajo vientre, no un dolor de estos que dices, ay, no puedo, ¿no? Como un dolor, pues como cuando tienes un poco de infección de vejiga que está ahí, que lo notas al caminar, está ahí presente, ¿no? Como un ruido así al fondo que no te incapacita para hacer las cosas del día a día, pero está ahí, ¿no? Y esto, pues no recuerdo si fue un martes o un miércoles, el jueves te dio el dolor y el viernes, en un momento dado que fui al baño, hice pis y al limpiarme salió como una pelotilla de goma que le enseñé a mi marido y me dijo, pues vaya, parece que es un aborto, ¿no? Entonces, yo en aquel momento no estaba preparada para asumir una pérdida así, más cuando alguien que trabajaba como matrona me había dicho que no tenía por qué haber, no tenía por qué haber peligro. Es cierto que la semana siguiente mi cuerpo estaba muy raro. Teníamos que subir una cuesta para llegar hasta casa y a mí me costaba la vida subir aquella cuesta porque era como si estuviese cansada o no sé, ¿no? Como cuando estás con la regla sí que estás como muy, no sé, y pienso, pues bueno, pues si aquello había sido un mini embarazo, pues que el cuerpo estaba volviendo a su ser y estaba pues gastando todas esas energías ahí. Y a mí esta pérdida me ha costado años. Yo creo que he puesto nombre a ese bebé y a esa personita el año pasado. Bueno, antes, pero digamos que me lo he acabado de creer y he acabado de decir, yo hasta ahora presentaba que tenía 5 hijos. De hecho, en los libros salen 5. Y creo que el año pasado en la página web cambié, dije, venga, a tomar por saco. De 5 al 6. Es curioso, Mónica, eso que estás contando, de que el cuerpo como que se deprime, porque, bueno, tuve una experiencia más o menos como la tuya, y sí que el cuerpo, cuando hay una pérdida, es el primero que se pone de duelo, es el primero que se pone triste ante esa pérdida, porque muchas veces, aunque las mujeres, bueno, se dice que las mujeres sufrimos muchos más abortos de los que somos conscientes por esas pérdidas que son como sutiles, que casi ni se perciben, que casi ni te has enterado que estás embarazada, pero el cuerpo sí que se ha enterado de que ha comenzado la vida y que algo la ha interrumpido. Entonces sí que es curioso cuando es el mismo cuerpo el que nos indica que está triste, que está de duelo. Aunque nosotras conscientemente no seamos capaces o emocionalmente no estemos preparadas, nuestro cuerpo sí está viviendo esa experiencia. Sí. Bueno, de hecho, lo que luego fue mi segunda pérdida, que para mí hasta hace poco ha sido la primera, pues esto fue lo que os he contado, era en marzo, pues en junio me volví a quedar embarazada ya con el positivo en el predictor y demás. Y allá a primeros de agosto,
la primera semana de agosto empecé como, un día como que me dolían mucho los riñones, así como de preregla, ¿no? Como premenstrual, y empecé a manchar un poco como marrón. Entonces me aconsejaron ir al hospital para, pues para comprobar cómo estaba todo, pues para ver, ¿no? Y bueno, pues había una ginecóloga y pues me imagino que sería una matrona porque tampoco se presentaron. Pues miraban allí en el aparato y se veía pues como una alubia y me preguntaban, pero bueno, pero tú ¿cuándo te has quedado, cuándo ha sido la fecha de la última regla? Digo, pues el 17 de junio. Dice, no puede ser porque, o sea, tendría que salir como de 2 semanas, o sea, de 2 meses y esto aparece como de un mes solamente, ¿no? O sea, te has tenido que quedar embarazada un mes más tarde. Que yo decía, bueno, y no voy a saber yo cuándo me he quedado embarazada. Y mi marido de cachondeo decía, pues se nos ha debido de perder una regla o así, no sé, porque y venía otra ginecóloga más y luego llamaron a la jefa, que ya era una señora ya con canas, así mayor, y todas llegaron a la conclusión de que claro, yo decía que estaba de 8 o 9 semanas y aquello era como de 5 semanas. Y que bueno, pues que como en la semana 10 tenía que ir donde el ginecólogo, pues que el ginecólogo ya me diría. Entonces, yo hoy en día, como experta, a una madre en esa situación, con mucho cariño le habría dicho, mira, esto tiene toda la pinta, o sea, aunque tú estés embarazada de 8, 9, 10 semanas, tiene toda la pinta de que se ha parado en la semana 5. Entonces, es muy probable que ese pequeño sangrado que tengas es el inicio del parto. Me dijeron que, bueno, si sangras mucho, vienes. Y yo pensé, ostras, si sangro mucho, no voy. O sea, yo tenía un pánico terrible a ir al hospital y yo me quedé en mi casa, sangré muchísimo y pude ver a mi embrión. Y cuando el ginecólogo me dijo que, ahí no había ni embrión ni había nada, le dije, no, sí había embrión porque yo lo vi. O sea, el problema que tenemos las madres no es la pérdida de nuestros hijos, porque eso ha ocurrido toda la vida y nadie se ha muerto de la pérdida de su hijo. Puedes pasarlo mejor o peor, pero digamos que todos tenemos cauces para pasar un duelo. El problema es cuando todo el mundo a tu alrededor te dice que, eso no ha sido nada. Y cuando el propio ginecólogo, que es la persona, nosotros tenemos, hoy en día a los médicos los tenemos endiosados y realmente el certificado del médico de que has estado embarazada es un título. Entonces, que el ginecólogo te diga que ahí no había nada, es como las madres que una vez me llamaba una amiga, bueno, me escribía por Facebook, oye, mira, me ha pasado esto, y me dice el ginecólogo que era un huevo vacío, que ahí no había nada. Digo, a ver, el huevo vacío es un término que se utiliza cuando el embarazo ha sido tan corto que se ha parado en la fase de mórula. O sea, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, empiezan a generar células y células y células, pero hasta llegado un tiempo no se forma el embrión. Entonces, antes es como una pelotilla con un montón de células. Entonces, no es que fuese una cáscara vacía y ahí adentro no había nada. Es que lo que se ve es algo redondo, pues como la bolita que era como de chicle que vi yo en la pérdida anterior, que no tiene forma de embrión aún, ¿no? Entonces esta madre se quedó mucho más tranquila de saber, bueno, entonces sí he estado embarazada, ¿no? O sea, tengo derecho a hacer un duelo, tengo derecho a estar triste. Sí, vale, pues perfecto. Bueno, pues ya me pongo con el duelo. O sea, el problema no es que tengamos que hacer un duelo, es que nos niegan el derecho a hacer ese duelo. Y lo que decías del cuerpo que se pone triste, esta pérdida pasó, bueno, yo empecé a sangrar un 18 de agosto. Recuerdo 2 días antes estar tumbada en la cama, porque claro, me recomendaron reposo absoluto, que tampoco se debe recomendar según en qué circunstancias, ahora explico por qué. Y yo me miraba así, y claro, cuando te quedas embarazada los pechos se llenan y estás como más exuberante. Y sin embargo, en ese momento mis pechos ya estaban vacíos de nuevo, ¿no? O sea, el cuerpo ya se estaba preparando para el parto. No se debe recomendar hacer reposo según en qué circunstancia, porque el problema que puede haber puede ser por 2 razones. Que el embrión o el bebé estén vivos y el cuerpo, pues por alguna razón, está teniendo contracciones que puede provocar un parto ultra prematuro y perderlo. Ahí sí es recomendable hacer
reposo, o que el embrión o el bebé hayan fallecido y el cuerpo se está preparando para el parto. En esas circunstancias, lo que se debe recomendar es lo mismo que se recomienda a las embarazadas que están a punto de parir, que caminen, que se muevan, que tomen, pues yo qué sé, bebidas picantes o chocolate para que el cuerpo se active y comience el trabajo de parto. Hace muchos años una mujer me contaba cómo solo tenía un hijo porque en su segundo embarazo pues, pues lo perdió y el médico le dio algo para parar el parto. Pero claro, ese embrión o ese bebé ya estaba muerto. ¿Qué pasó? Que eso se le pudrió ahí adentro, le provocó una infección no detectada. Ella tuvo muchos problemas de útero, de intestinos. Entonces, muchos años después, a través de una terapia alternativa, le detectaron una infección soterrada en el cuerpo en la que tenía pues, el intestino lleno de parásitos y le dieron un tratamiento y demás. Entonces, a cuenta de eso, ella no volvió nunca más a quedarse embarazada. Y pues vete a saber todos los problemas físicos que le pudo acarrear esa circunstancia, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta qué recomendaciones se le da a una persona sin saber qué es lo que esa persona necesita realmente. Y yo todos los veranos, llega a final de julio o principios de agosto, y yo me empiezo a encontrar como revuelta, como cansada, como agobiada. Y cuando llega el 17, 18 de agosto, digo, ya sé por qué es. Es el aniversario. O sea, es el cuerpo el que me recuerda, que estamos de aniversario, estamos tristes, estamos para adentro, ¿no? O sea, como... Sí. Y la tercera pérdida, pues ya no nos la esperábamos. Me quedé embarazada de mi tercer hijo. Yo suelo decir que de penalti, después de haber pasado 1000 y unas para los otros 2 embarazos, pues el tercero vino sin avisar. Y teníamos cita con el ginecólogo y pues nos habíamos enterado, tenía la mujer de un primo que estaba embarazada y que justo les habían dicho que traían mellizos. Y en mi familia yo tengo unas primas gemelas. Bueno, esta pareja era de la otra parte, de parte de mi padre, pero me acuerdo que le dije a mi marido, ojo, ¿te imaginas que traemos gemelos? Porque claro, una cosa es, vas a por el primero o a por el segundo y te vienen gemelos y bueno, pero vas a por el tercero y te vienen gemelos y bueno, luego estás muy contento porque tengo una amiga que le pasó y ya está feliz con sus gemelos y sus otros 2 hijos, ¿no? Pero de primera es un golpe así importante. Y estábamos esa tarde ya en el ginecólogo, ahí en el ecógrafo, y le digo, oye, mírame a ver bien cuántos hay, porque mira lo que le ha pasado a mi primo, a ver si lo vamos a tener alguna sorpresa, ¿no? Y hay un poco de cachondeo con el ginecólogo, y me decía, uy, mira, aquí veo otro, mira, uy, aquí veo otro, y dice, uy, digo, uy, ¿qué? Y entonces se veía como una bolsita pequeña y otra más pequeñita al lado. Entonces ponía el ecodoppler encima de la grande y se oía el corazón, bum, 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 y en la pequeña no se oía nada. Se oía pues como el reflejo, pero era el reflejo del otro corazón. Y entonces, pues bueno, pues nada, nos dio la noticia de que venían 2 y uno pues detuvo su crecimiento, pues bueno, si estaba en la semana 8 o 9, pues yo qué sé, igual en la 4 o en la 5 o así, ¿no? Y bueno, pues ha sido un duelo agridulce porque, bueno, yo creo que para entonces yo ya estaba bastante curtida. Yo tenía miedo, ¿no? Dedicándome a esto, ¿no? También a veces las supersticiones, por mucho que trates de agarrarte a lo científico y a lo racional, pues las supersticiones te atrapan un poco, ¿no? Y yo tenía miedo bueno, nosotros siempre habíamos tenido claro que queríamos tener 3 hijos, y yo tenía miedo de que, a ver si intentamos ir a por el tercero y tenemos otra pérdida, ¿no? O sea, sería un palo importante despedirte de la maternidad de esa manera, ¿no? Porque, pues no sé. Y yo además ya tenía 41 años, quiero decir que, bueno, nuestra idea era haber esperado hasta los 42, pero se adelantó un año antes. Y dices, bueno, tener una última pérdida de esta manera, pues es triste, pero bueno,
El duelo, cuando tienes una pérdida de un gemelo, es un duelo complicado porque hay una ambivalencia grande, porque has perdido uno, pero te falta otro, ¿no? O sea, has perdido uno, pero tienes el otro. Entonces, estás contenta por el que está, pero te sientes mal por el que no está. Te sientes contenta por el que está, pero a la vez te sientes culpable por estar contenta por el que está porque el otro no está. Y claro, una vez que nacen también, pues estás a tope con el bebé que tienes en casa porque tienes que estar a él las 24 horas del día y te sientes triste porque te falta el otro, pero a la vez no puedes dedicarle tiempo a esa tristeza porque tienes que estar con este a tope a todas horas, ¿no? Entonces, yo recuerdo hablando con otra mamá que también había vivido lo mismo. A mí a día de hoy me sigue ocurriendo que voy por la calle y me fijo en las sillas gemelares. O sea, se me van los ojos. Ay, mira, una silla de... sí, se me van los ojos, ¿no? Como que, ay, mira, ¿no? Y, bueno, no fue una pérdida traumática, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues dices, bueno, pues ha ocurrido, o sea, algo tenía que ocurrir, ¿no? O sea, era como que tenía que salir de la historia de la maternidad, tenía que haber otra pérdida, ¿no? De alguna manera lo sentí y dices, bueno, pues de lo malo, pues ha sido una pérdida amable, ¿no? Porque al menos pues me queda este otro, ¿no? Y bueno, eran gemelos iguales. Entonces, bueno, me queda el consuelo de pensar, ¿no? O sea, cuando miro a mi hijo, pues de alguna manera pienso que estoy viendo también al que no está porque habrían sido los dos iguales. Y bueno, pues esta es mi historia de duelos, ¿no? Que de alguna manera, pues al final no vivimos pues como con los hijos, ¿no? Que ningún hijo es igual a otro, pues también las historias de duelo pienso que son diferentes todas. Y bueno, pues me ha servido un poco para explicar cosas, ¿no? Acerca de este duelo, que hay gente que dice, bueno, pues serán 4 cosas. Yo empecé haciendo un vídeo para un curso y acabaron siendo 28 vídeos hablando de ello, porque decía, jo, me he dejado de hablar, no sé qué. Bueno, el próximo día hago otro tema con esto, ¿no? Y hacía otro tema y decía, jo, había que hablar de esto otro también. Y entonces... Es que es un tema que da para mucho porque como encima hay tantas maneras de poder enfrentarse y vivir ese duelo en las distintas fases, da para un montón de cosas, fíjate, también, bueno, yo soy una persona creyente y hace poco nos hemos juntado porque nos enteramos que se podía bautizar a los niños tempranamente y nos gustó mucho y entonces dijimos, vamos a juntarnos para bautizar a nuestros niños no nacidos y darles pues su lugar en el cielo, en nuestra vida, o sea, reconocerlos o sea, con su nombre, con todo, aunque sí que tenían nombre, pero como hacerles una despedida oficial. Y la verdad que fue muy bonito, fue muy emotivo y como dices, o sea, dices, bueno, pues voy a hacer esto, pero luego van saliendo cosas, vas encontrando, bueno, pues herramientas que te pueden ayudar a pasar ese momento de una mejor manera, a cómo gestionar la despedida. Sí que es verdad que cada niño es distinto, momentos diferentes, pero bueno, yo también creo que todo nos llega en la vida cuando estamos preparados y me gusta mucho de la formación que haces una frase que era de algo así como los duelos como despedidas, vivirlos como encuentros breves. Y eso me gustó mucho. Que son encuentros, o sea, podemos también elegir si nos quedamos regondeándonos en ese sufrimiento de ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué ahora? O decir, bueno, pues mira, una persona, un ser humano, ha hecho el intento de quedarse conmigo y ha estado conmigo un tiempo y hemos compartido, pues, pero ya es un alma especial que ha estado contigo y ha tocado. Entonces, como decías antes, el problema es cuando
desde ya la sociedad se nos niega ese derecho a estar tristes, cuando nosotras mismas nos negamos ese derecho, porque claro, cuando queremos ser mamás en ese proceso de maternidad nunca sabemos lo que va a pasar, entonces hay veces en las que todo sale bien, hay veces en las que algo sale mal, hay veces en las que todo sale mal, entonces también tenemos que prepararnos situaciones que se nos pueden dar y vivirlas pues de la manera más serena, más entera y ver qué posibilidades tenemos de hacer esa gestión emocional de cada momento de la manera más, llamarlo positiva en este caso, pero en la que hacerlo de una manera, bueno, pues más serena, más entera y que nos permita también poder disfrutar de los hijos que ya tenemos, que queremos iniciar después. Bueno, yo usando, bueno, pues cosas que he aprendido de ti también, sumadas a mi propia experiencia, bueno, hace poco publiqué un libro, Abriendo Canales de Vida, y hay una parte en ese capítulo en el que hablo de los procesos en los que algo sale mal, pues de esos momentos en los que hay que hacer una despedida, dando pues mi propia experiencia, mis propias herramientas, mi punto de vista, porque al final estas cosas, Mónica, yo creo que depende también mucho de la experiencia de cada uno, de compartir. Por eso te agradezco mucho que nos hayas compartido tu experiencia, porque es algo privado, es algo de tu vida, que le puede servir a muchas personas que estén pasando por ese momento, porque no es teoría, es una experiencia de vida, una experiencia que sale de dentro, en el que no es algo de lo que sepas porque hayas oído o que hayas aprendido, sino que te lo ha enseñado ese ser chiquitito que ha estado contigo y que por alguna razón se ha tenido que ir. Entonces, bueno, pues invito a las personas tanto a leer tus libros, el de La cuna vacía, Las voces olvidadas, o este otro, que el título es más largo, ¿A dónde van nuestros hijos cuando se nos van tan pronto? Y también, bueno, pues a las personas que se quieran preparar para ser mamás y prepararse para su embarazo, este es el libro que yo he publicado, Abriendo Canales de Vida. Está en la página www.abriendocanalesdevida.com. Y ahora, para terminar, nos explique un poquito, porque dijimos al principio que ella dirige la escuela Still Birthing para profesionales de la maternidad que quieran especializarse en el tema del duelo. Así que, Mónica, te voy a pedir que expliques un poquito pues en qué consiste esa formación y dónde pueden encontrarla. Bueno, es una formación completamente online. Quiere decir que la hacemos a través de vídeos, a través de audios, de PDF, o sea, todo el material se va entregando ya pues pregrabado. Entonces, en este camino, ¿no?, de ayudar a mujeres y de divulgar todo este tema, pues hubo un momento que vi la necesidad de formar a profesionales, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, la escuela Stillbirth Support, por un lado tiene los cursos, que habría el curso Grandes Asesoras Stillbirth Support, de forma que tú puedes aprender a trabajar todos los aspectos del duelo y trabajar coordinando círculos de mujeres. Y a quien no quiera hacer toda esa formación completa, hay una parte que sería el curso Abordaje Sistémico del Duelo, en el que se tratan pues, los aspectos, por un lado, los aspectos más teóricos del duelo y por otro también hay un trabajo personal porque se pide un trabajo de cada tema en el que no es solamente, son 3 preguntas que no solamente implican dar una contestación teórica, sino que implica sacar tus propios duelos, tus propias experiencias, tus propias circunstancias. Entonces, todos estos trabajos yo no me gusta decir corregir porque yo no corrijo a nadie, cada uno tiene su experiencia y la experiencia de cada uno es verdadera, pero sí que repaso todos los trabajos y hago lo que en terapia hacemos una devolución para ayudar a la persona a recolocar sus experiencias de una forma positiva que le ayude a trascenderlas y a transitar sus duelos, ¿no? Entonces, pues tengo el orgullo de decir que
muchas de mis alumnas superan sus duelos a lo largo de este trabajo y la verdad es que es emocionante leerlas, los trabajos, o sea, las respuestas de los trabajos del principio a los trabajos del final. O sea, yo puedo decir que estoy formando verdaderas mujeres sabias y que ahora mismo están ellas mismas transmitiendo todo esto desde sus, bueno, pues desde México, desde Chile, en España en un montón de puntos, ¿no? Mujeres que tenían otro tipo de duelos, pues yo qué sé, había una que tenía el duelo enquistado por la muerte de su madre desde hacía muchos años, que no era capaz de darle una forma y gracias al trabajo de la escuela lo ha podido hacer. Y otra mujer pues que dejó su país, salió huyendo de su país amenazada de muerte por su marido, con un cambio de identidad y con una situación, o sea, salió con una mano delante y otra detrás, todo el trauma que puede superar esto en ese país, pues tuvo a sus hijos y ha hecho un camino impresionante personal de evolución y a través de los trabajos pudo elaborar toda esa historia de maltrato y de trauma y de duelo personal que tenía de su primera juventud. Entonces, pienso que es una formación que trasciende más allá de lo que es el simple duelo, ¿no? Y luego, por otro lado, en la escuela, la idea que, bueno, cuando tú accedes a la formación, por un lado vas al grupo de Facebook en el que tenemos el campus del curso en el que tú estás apuntada y por otro lado vas a otro grupo en el que están todos los alumnos que han pasado por la escuela. Entonces, hay gente, bueno, pues hay gente que ha hecho los cursos, tiene ese conocimiento, pero no se dedica directamente al duelo, pero están ahí. Yo no veo que nadie se dé de baja. De decir, bueno, pues no me interesa así directamente, pero quiero seguir recibiendo información y vamos poniendo artículos que salen en el blog. El blog, la web se llama duelogestacionalhyperinatal.com. Ayer, por ejemplo, pues ha surgido una conversación muy interesante sobre el tema de la lactancia en la pérdida y los bancos de leche, ¿no? De si se puede o no se puede donar leche a los bancos cuando tu bebé ha muerto. Y bueno, pues ahí están. Además, tenemos asesoras de lactancia y personas que son formadoras de asesoras de lactancia y están aportando información desde diferentes puntos de España y del extranjero, pues para enriquecer ese tema, ¿no? Entonces, lo que queremos es crear una red de profesionales, porque nos encontramos que muchos profesionales que se dedican al duelo no están formados en duelo, no saben, y te encuentras con mujeres que su psicólogo le dice que cuando diles a tus familiares que cuando empieces a hablar del bebé te digan que te calles. Eso le dijeron a una paciente mía. O a otra que su psiquiatra le dijo que se deshiciera de todas las fotos de su hija, que eso era malo. Dormía con las fotos de su hija debajo de la almohada. Y tuvo la gran suerte de que su cuñada las tenía en el móvil y las pudo volver a imprimir y recuperarlas. Y hace poco también, no sé a quién, también algo así, o no, hace poco una compañera contactaba con una profesional para hacer una colaboración y la profesional le decía que, bueno, que tampoco era tan importante, que hasta los 3 meses que no hay vida. Ay, por favor, bueno, entonces, eso quedaría para un largo... Hay gente formada pues en diferentes profesiones pues que tienen sus creencias, sus cosas que pues será, no sé, alguien tendrá que bueno, juzgarles, ¿no? O lo que sea, pero desde luego para trabajar con personas en duelo no están preparadas. Entonces, no, desde luego, hay mucha gente, a ver, yo no digo que mi escuela sea el sumum, sí que es cierto que la formación que yo doy, no sé, o sea, somos pioneros, no hay ningún otro sitio en el que se ofrezca una formación tan completa y tan profunda, que hay mucha gente que, pues mis compañeras psicólogas que empezamos con el tema del duelo, es gente que controla el tema y que son de total confianza, y hay otra mucha gente pues que han trabajado el duelo fuera de mi escuela, pues porque todo el mundo no tiene por qué pasar por ahí, pero también es cierto que hay gente que no tiene ni idea y están trabajando con mujeres en duelo y haciendo pues muchas veces más daño del que ayudan. Entonces, es importante formar profesionales y transmitir todo esto como una historia de vida más allá de la muerte, ¿no? Antes me comentabas lo de los rituales de despedida. Yo hay
con los años he hecho un cambio, que es que yo suelo decir a las madres que, bueno, normalmente cuando perdemos un bebé nos apetece hacer un ritual de despedida, pero es algo que nos apetece hacer muchas veces a lo largo del tiempo, porque vas a necesitar despedirte de ese bebé muchas veces, ¿no? Entonces, a mí ahora me gusta hablar más que de ritual de despedida, ritual para compartir un tiempo. Porque no es que necesitemos despedirnos, es que necesitamos compartir un espacio y un tiempo con ese bebé, ¿no? Con esa persona. Necesitamos, yo creo que integrarlos, o sea, imagínate que, bueno, nos estamos yendo del tiempo, pero es que esto es muy, muy interesante. Es como, necesitamos integrarlos, que formen parte de nuestra familia. Pues eso es. Y hablar de ellos con total naturalidad. A mí me gusta hablar de ese niño al que, bueno, yo llamé Dieguito, y cuando le invité a venir ya le puse el nombre de Dieguito y sigue siendo. Y me gusta hablar con él, y a veces que estoy en el sofá pues con mi niña así acurrucada y cierro los ojos y le llamo y le digo, Dieguito, ven aquí con nosotras, y me imagino que está allí pues también acurrucadito. Digo, mira, allí desde donde estás, pues aquí estamos los tres, estoy yo aquí con mis dos tesoros. Entonces, ahí tendríamos que dedicar un programa a dar herramientas o pautas o rituales para hacer esa integración de nuestros hijos. Sí, exacto. Sí. Porque yo creo que sería muy bonito y podría ayudar a muchas personas. Como el que tiene las cenizas del abuelo en un bote allí en el salón y casi es otro miembro de la familia el bote del salón, ¿no? Sí. Aquí en su lugar preferente, en su balda, y bueno, pues ¿por qué no, no? Sí. Pues nada, pues ahora ya te invito a un programa para hablar de cómo podemos integrar a nuestros bebés. Así que, bueno, Mónica, muchísimas gracias. Ya te dije antes, muchas gracias por compartir una parte de tu intimidad. Espero que muchas personas pues se puedan inspirar o que puedan encontrar un apoyo en todo lo que nos has compartido. También para personas que estén deseando pues formarse y ayudar a otras personas y usar su experiencia también para crecer y para emplearlas para algo más allá, pues recomendamos la escuela de City Building de Mónica. Y nada, pues ¿cómo es? Duelo perinatal. Duelo gestacional y perinatal. Duelo gestacional y perinatal.com. Después pondremos todos los datos para que sepáis dónde encontrar a Mónica, dónde inscribiros a su escuela y los datos de sus libros. Bueno, vais a tener toda la información. Hay una lista de correo que al inscribirte pues recibes la posibilidad de ver el módulo 0 completamente gratis de lo que sería la formación de asesoras Stillbirth Support, y también pues recibes el decálogo del bebé no nacido, pautas para realizar tu ritual con tu bebé cuando vuelves a quedarte embarazada después de una pérdida. ¿Qué ritual puedes hacer para darle la bienvenida a ese bebé? Que a veces nos cuesta, bueno, a veces nos cuesta, no, digamos que es el punto de batalla, ¿no? Cuando hay un nuevo embarazo, vincularte con ese bebé, porque a ver si lo voy a perder otra vez. Esto que nos decían antes, mejor no le cojo cariño, porque si lo pierdo así, pues así no sufro. Y lo cierto es que es lo contrario, ¿no? Porque si no hay un vínculo con alguien, no puedes vivir ese duelo con esa persona. Pero bueno, que nos metemos en más fregados y ya pues cerramos y otra vez quedamos y hablamos de más cosas. Todo eso, todos los rituales que acabas de nombrar son una preciosidad. Así que os recomiendo que os descarguéis el módulo, que veáis todo lo que acaba de nombrar Mónica, que es una preciosidad. La tendremos aquí en más ocasiones, así que podréis, podremos seguir hablando con ellas. Si tenéis alguna duda, por favor, hacérnosla llegar y después la resolveremos aquí con Mónica. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos habéis visto y nos vemos en otro programa de Cultura de Vida. Muy bien, hasta pronto.